Es un hábito. Meditar con los ojos cerrados es un hábito, es otra tendencia. Acostumbrarte ahora a mantenerlos abiertos, ¿no? Para que sea, se llama el estado natural. Ahora, si los ojos se cierran solos, ¿ok? Es diferente. Algo que hace que los ojos se cierren, que no es voluntario, ¿ok? Si pierdes conciencia del cuerpo con los ojos abiertos, ok, natural, espontáneo. Si lo pierdes con los ojos cerrados, natural, espontáneo. ¿Mm? Ahora, si conscientemente cierras los ojos para meditar, ya es un hábito, es otra tendencia. ¿Mm? Para que te vayas acostumbrando a que durante el día puedas estar, o sea, meditar mientras se lleva a cabo la vida diaria. ¿Mm? Y que puedas ver a tu mente cuando tienes los ojos abiertos. Primero, para evitar que te duermas. Y segundo, para evitar una especie de estado de estupor que es parecido al de la conciencia. Una bienaventuranza que es ilusoria, porque la ves. Entonces parece que esa oscuridad, que es ignorancia, aunque es el estado natural y es aquello que ve, la oscuridad es lo que realmente es bienaventuranza. Así es.
Y mami no llegaron, ¿Mm? mami no llegaron. No, papi. Así. Mm. Mami, chica. No, no tienen de modo todo razón. ¿Ah? No tienen de modo todo razón. Не, вообще нельзя прям использовать его. Вообще. Ну, очень. Ну проблема. Ну, да. Я не знаю, это сейчас. Такое. Si la mente está quieta, cualquier esfuerzo ya es contraproducente y contradictorio. El testigo ya está allí y el testigo ya es libre de esfuerzo. Siempre. La mente no es el testigo, porque la mente es pensamiento.
Se hace pasar por el testigo. Se hace pasar por el testigo. Y ahí es. Aun cuando la mente pierde identificación con el cuerpo, está el testigo de la no identificación de la mente. La mente, sin identificación con el cuerpo, es una mera conciencia de ser. Es el reflejo del ser. Es conocimiento. Adquirir или adquirir? Смотри, no, no, no. No. Esa conciencia de ser o el conocimiento de ser es el instrumento por el cual el ser se hace consciente del cuerpo y del mundo. Una especie de seidad. Susana aquí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Ya responde.
¿Qué es satsang? A responder la pregunta otra vez. Literalmente quiere decir buena compañía, estar en buena compañía. Esa compañía se refiere al sabio, al que sabe que el ego no existe o el que sabe que solo el ser es, que tiene conocimiento directo de ese hecho o de esa verdad. La palabra sat significa ser, el absoluto, la conciencia, la fuente, como lo quieren llamar. Sang es asociación, si en compañía de, o sea, literalmente en compañía de el sabio. Metafísicamente, en compañía de la mente, en compañía de el ser, sumergida en su fuente. Sumergir el sentido de individualidad en nuestra realidad. El sentido de individualidad es el pensamiento yo soy el cuerpo. ¿No? Ese pensamiento es el que da la idea, la creencia de que hay una persona, un individuo, ¿no? Independiente, separado, autónomo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es satsang. Cuando la mente está sumergida en su realidad, ya no hay sangha, ¿sí? La asociación, el que está asociado ya no está. Lo único que queda es sat, el ser. Occidente pidió prestado muchos conceptos de la India, pero no los tienen claros. Entonces, ¿qué es eso? ¿Un consultorio psicológico? No. Aún así, es imposible predecir qué es lo que va a decir la gente. Es imposible predecir cómo va a reaccionar la gente. ¿Mm? Toda reacción que la persona tenga acá tiene que ver con la mente de la persona. Resoterapia, no es una resoterapia, pero cuando el ego desaparece temporalmente, generalmente viene acompañado de una especie de éxtasis, ¿ok? Como resultado de la interpretación de darse cuenta de que la mente no está. No es permanente, eso también se disuelve. Puede que de vez en cuando te dé el ataque, especialmente si el que habla de esto refleja lo que le sucede al buscador, ¿sí? Su experiencia directa y su interpretación. Un grupo de amigos, adorar ídolos o divinidades. No, nada de eso. Acabas de hablar de los que despertaron. ¿Quién despertó? Nadie. ¿Sí? Despertar es de la idea de que hay alguien que va a despertar o de que está dormido. Alguien que está en estado de ignorancia
y va a pasar a un estado de conocimiento. Pero ¿cómo se comunica uno con la gente? Uno tiene que decir, ¿sí? Cuando uno despierta o cuando se despierta, el que escucha es la persona, ¿no? Y piensa que hay una persona que despierta, realmente no hay una persona que despierta. Despertar quiere decir la desaparición de la idea de que existe un individuo independiente, separado de su fuente, su realidad, etcétera, etcétera. Yo quiero despertar de verdad. Ese yo que quiere despertar, que tiene el deseo de despertar, quiere algo, ¿sí? Yo quiero algo. Ese yo tiene que sumergirse en su realidad y desaparece, y lo que quiere se revela como lo que es, el ser. Ya entendí bastante. Sé que Maya es mi sueño. La pregunta es el sueño de quién otra vez, ¿no? El sueño existe para la realidad, pero pareciera que existe para la mente, ¿sí? Que le pertenece a un individuo. Pero no siento paz permanente por la actividad mental, por la presencia del ego o amor absoluto. Igual, mientras el ego esté presente, uno no sabe lo que es paz ni amor, uno no sabe nada, ¿sí? Yo puedo saber de todo, pero todo lo que sé, en esta escuela se llama ignorancia aprendida, porque son conceptos, es conocimiento. Y conocimiento, en este sentido, es autoconocimiento. Y cuando hay autoconocimiento, no se conoce nada. O sea, todo el conocimiento queda por lo menos suspendido temporalmente. No sé nada. Lo único que sé es que soy esa conciencia y que no existe nada separado de mí, por lo tanto, todo también soy yo. Y tampoco se le puede hablar a todo el mundo desde el punto de vista del absoluto. O sea, la respuesta depende de la mente la respuesta depende de la naturaleza de la pregunta. Entonces, todas las personas vienen de un mundo diferente, con experiencias diferentes. Y hay que aproximarse a cada persona como tal. El énfasis, por supuesto, es mantenerse mentalmente quieto. Pero no todos pueden quedarse mentalmente quietos de buenas a primeras. No todos ni siquiera entienden lo que es la autoindagación. Hay personas que tienen años escuchándome y todavía no lo tienen claro, ¿sí? Ni intelectualmente ni prácticamente. ¿Sí? La parte práctica, la parte intelectual, y no pasa nada. A veces el ego quiere resultados inmediatos, ¿sí? Y no es posible, todo depende de la mente de la persona, una mente que sea lo suficientemente pura, ¿sí? Se le hace mucho más fácil disolverse en su fuente. Una mente que tiene demasiado en la cabeza, demasiadas creencias, demasiado conocimiento, inclusive, le hace más difícil.
No sé si respondí la pregunta o el comentario. Si no lo quieren hacer por acá, por el chat, la persona que escribió en privado lo pueden hacer. Continuar en privado. Ahora bien, todo esto es la mentalidad occidental, no está familiarizada con este tipo de dinámica, para llamarlo de esa manera. El privado, chat, por internet, en línea, por el correo, por el Messenger, por el WhatsApp. Funciona de manera directa. Si le hubieran enviado una carta a Ramana Maharshi no respondía a las cartas. Muy raro respondía una carta, no las respondía, las leía. ¿No? ¿Y qué salía de allí? Que a eso lo sabía él. Eso ya era entre él y la persona que escribió la carta. No respondía a la carta. Respondía las cartas o las preguntas que la persona le pasaba en papel en ese momento. Hay personas que le pasaban la pregunta por escrito y otras que le hacían oralmente. Entonces él respondía a la pregunta. A veces Ramana leía la pregunta, ah, que mandaban de afuera en público, ¿no? Y hacía un comentario. Pero la norma sería presencial. Debido a la situación económica, el COVID, la razón que sea, bueno, está el Zoom, que es una alternativa, pero es una alternativa, no es el formato original, ¿no? Por eso a veces yo no digo nada menos que, sino que te voy a decir. De eso se trata, ¿no? De no tener nada que decir, nada que pensar. La mente está quieta. No se puede enseñar de la A a la Z. ¿Sí? A ver en qué parte del abecedario está el buscador. En la W, en la X, en la Y, en la A, en la M, y por ahí te le vas yendo, ¿no? Y la idea es irle rompiendo, ¿sí? Toda su estructura conceptual, o que se dé cuenta, o hacerle darse cuenta de la estructura conceptual en la que está atrapada en ese momento. Pero no para que destruya la creencia en particular, sino la creencia raíz, yo soy el cuerpo, ¿no? Si no puede por la indagación, entonces habrá que hacer otra cosa, ¿verdad? No hay nada de malo en ello. El comportamiento del sabio, esa humildad o esa sencillez o esa forma directa, todo eso, eso todavía sigue siendo un fenómeno. Él sabe que él está inclusive más allá de ese comportamiento puro, si se quiere, o altruista, o bueno, o compasivo, o amoroso, o amigable, o protector, ¿sí? El que cuida, ¿sí? A sus devotos, o lo que sea. Eso todavía sigue siendo reflejo. En la ciencia sabe que es simplemente vacío absoluto. Pues eso todavía son características y cualidades. Esa es la mente que predomina, si se quiere, en el sabio. Llamarlo de alguna manera, es esa mente pura. Si la mente está activa, es pura, es altruista.
¿Qué quiere el sabio? Nada. ¿Qué necesita? Nada. Él es la conciencia y el universo está, entero está contenido dentro de sí. ¿Qué le hace falta? Todo está ahí. Y si no lo tiene, viene. Si es un gurú de esos que se van a sentar y no están casados, no tienen, no hacen nada y están todo el tiempo compartiendo con la gente, entonces lo que se necesite para el entorno viene. Por ejemplo, el Aján de la Mana fue creciendo y todo lo que hacía falta fue viniendo. Hacía falta más leche y llegaron más vacas. Inclusive él lo intuyó o tuvo la visión o como sea y dijo, hay que ampliar las vaqueras porque vienen más vacas. Y así fue, se ampliaron las vaqueras y luego llegaron las vacas. La primera vaca que llegó y que le dio alimento prácticamente a todo fue una vaca que la llamaban Lakshmi. Pasaba un vaquero con las vacas y esa vaca ¡rum! Se salía del grupo y se metía en el arra y iba donde Román. El vaquero se la llevó a buscar y se la llevaba otra vez. Y otra vez la vaca cae y la vaca se la pasaba. Hasta que el vaquero dijo, bueno, quédate con la vaca, porque aparentemente aquí es donde tiene que estar. El yo es la causa de todos los problemas. El ego, mientras haya ego, uno se mete en problemas. Tarde o temprano, la causa del miedo. ¿Sí? Puedes tener una fortuna, pero si tienes ego, siempre vas a tener en la cabeza el miedo de que te la puedan quitar, que la puedas perder, que te la puedan robar, que la familia se pelee. Es un rollo. Mientras haya ego, hay rollo, de una u otra forma. El ser es todo, es el mundo, el individuo y el ser, para que la redundancia, ¿verdad? Pero uno cree ser solamente el individuo y uno cree que lo único que existe es el mundo y que el mundo es la única realidad. Mientras uno cree que uno es individuo, entonces uno como individuo se queda quieto, ¿verdad? Cuando el individuo desaparece, te diste cuenta que nunca fuiste, que tu realidad está más allá del mundo y del individuo. ¿Sí? Inclusive ese conocimiento de ser, de existir, aparece en la vigilia. ¿Sí o no? El sentido de existencia aparece en la vigilia. No la existencia, el sentido de existencia, sí, el sentido, la sensación. Cuando abrimos los ojos. ¿Ah? En la vigilia cuando abrimos los ojos. Ya ahí mismo. No, no, en la transición entre el sueño y la vigilia. Ujú. Porque eso, cuando abrimos los ojos ya está la identificación como automático. Bueno, en la mayoría de los casos aparece prácticamente automático. Y en ese lapso está la posibilidad de que uno Aparece la mente, aparece el cuerpo.
¿sí? Hay conciencia de ser, hay conciencia de cuerpo. Y automáticamente, pum, la identificación con el cuerpo. Esa es la experiencia de todos. O sea, hay una transición, ¿sí? Entre la vigilia y el sueño, y entre el sueño y la vigilia, donde queda esa sensación de ser, y luego desaparece, ¿no? Y todo desaparece ese yo soy, esa seidad, ese conocimiento de ser, y desaparece todo. Hola César, ¿qué tal? Ah, cuéntame. ¿Tal? Em, Hoy estaba hablando con una amiga y me habló de todo un mundo que para mí es bastante desconocido, lo conozco a grosso modo nomás, pero ella es, es reikista, ¿Es? reikista, Reikista, ok. y me hablaba me decía que el miedo, la inseguridad, la desconfianza, tiene que ver con el chakra raíz y también me decía que eh, es bueno o es mejor o es posible, por eso te lo estoy preguntando, eh, hacer una limpieza del chakra raíz para poder liberar el canal. ¿Es eso así? ¿Y quién va a hacer eso? El riquista. ¿Y quién es el reikista? Mira, yo te cuento lo que sé más, no sé, ¿me entendés? No, te cuento lo que me dijeron, no sé más. La mayoría de esa gente se enfoca en lo fenoménico, se enfoca en lo fenoménico. Claro, sí, sí, Es decir, yo lo charlaba esto con ella, también le decía eso, y ella me decía que es la puerta de entrada, lo fenoménico, ¿cuál? lo fenoménico. La puerta de entrada. Bueno, hasta cierto punto sí, porque lo fenoménico es la puerta de entrada al conocimiento, a la obviedad de que si hay fenómeno, tiene que haber conciencia de fenómeno. El tema ese que te digo de la limpieza del chakra. Es mejor, digamos, que no. Todo depende de la persona. La persona puede irse por el camino directo o puede irse por el camino indirecto, que es uno de ellos en el que menciona. Pero al final, todos van a terminar utilizando el camino directo, porque al final, el que está purificado tiene que desaparecer. Porque la conciencia no tiene que purificarse de nada. Y la conciencia aquí y ahora está completamente inafectada por el hecho de que los chakras estén abiertos, cerrados, limpios o sucios. Vos decís entonces, te pregunto desde la ignorancia total. Vos decís entonces que eso no es indistinto, no pasa nada con eso. Lo que decía al principio, hay personas que no pueden dirigir la atención al interior cuando escuchan que hay que dirigir la atención al interior porque tienen demasiadas ideas preconcebidas, están todavía demasiado arraigados
en lo fenoménico, hay demasiado interés por el fenómeno, por las cosas, ¿sí? Por los acontecimientos del mundo. Entonces están demasiado atraídos a ellos y por eso no sienten atracción hacia el interior y se les hace difícil. Y realmente la gente debe hacer se le haga más fácil. Hay gente que, lo he dicho varias veces, hay gente que es testaruda y dice, bueno, aunque yo esté llenito de todo, si este es el camino directo, yo me voy por aquí. Por supuesto que hay obstáculos, por supuesto que aparecen dificultades, es decir, diferentes formas de pensamiento, ¿ok? Pero si esa persona tiene la guía adecuada, Y te eh, pregunto, no sé, ¿no podría ser una forma de ayudar al camino directo? O sea, no, de ayudar un poco a la persona para que no se sienta no. tan O, mal o que no sea tan dificultoso, tan largo. eh, todo, pues, al final te va a conducir al camino directo. Al final te va por el camino directo. El indirecto es el servicio desinteresado, ah, dedicarse a obras de caridad, trabajo social, rituales, los cantos devocionales, las oraciones, los mantras, las meditaciones, etcétera. Esos son los caminos indirectos, es decir, todos los que llevan a cabo la presencia del yo, del ego, de la mente, del individuo que los haga. Entonces, si el individuo tiene que estar presente, ¿me sigue? Para llevar a cabo esas prácticas. La indagación se cuestiona de entrada la existencia, la realidad, la naturaleza del individuo. Y si eso se hace, el individuo desaparece. Bueno, esa era la inquietud. Yo hice Reiki también. ¿Qué fue lo que yo no hice? Mm. Pero todo eso es fenómeno, estoy lidiando con el fenómeno. Entonces la persona piensa, ok, me estoy purificando, estoy avanzando, ya tengo este chakra limpio, ahora voy por el otro, y ahora voy por el otro, y ahora voy. Lo que todo el mundo quiere hacer por medio del camino indirecto sucede solo en el camino indirecto. ¿Sí? El llamado apertura de los chakras, el flujo de la No, kundalini. y te digo, esta amiga me decía que daba la impresión que yo tenía los chakras altos limpios, pero los chakras bajos no. Por eso te pregunto, No puedes tener los de abajo, los de arriba limpios y los de abajo sucios. no sé, la verdad que no sé. Nada, no tiene sentido. La señora de la limpieza no puede haber limpiado el piso 7, el piso 6, el piso 5 y haber dejado no, el primer y segundo y tercer piso sucio. ¿Sí? Todo eso va sucediendo de manera paulativa, de manera espontánea, manteniendo la mente quieta. Todo eso, la misma mente se va balanceando. Y también me habló, César, yo sé que vos hablaste mucho del tema, pero la verdad no es algo que presté especial atención. Pero me habló de la Kundalini y me dijo que ella estaba en la base del chakra raíz, puede ser. No, Pero vos habías dicho, yo recuerdo que vos habías dicho que estaba en el corazón. Algo así me parece, no sé. la base de todo es el ser. Ahora que de ahí vaya para allá, eso es otra cosa. Y que de ahí suba para acá, eso es otra cosa. Pero lo que llega aquí tiene que regresar otra vez a su fuente. Claro, ella me decía que
yo lo que tenía que lograr era que la Kundalini se eleve para que emerja esa energía, no sé, algo así. Hay un malentendido porque la gente piensa que si yo subo la Kundalini, eso va a producir el autoconocimiento. Y no es así. Es el autoconocimiento el que va a hacer el flujo del movimiento de la Y Kundalini. yo sé que vos habías dicho algo así, pero no me acordaba qué era. Y yo me apego, todavía, aunque es mi conocimiento directo, me apego a Ramana Maharshi y a otros sabios que decían Kundalini Yoga, ¿no? Es decir, todos esos ejercicios respiratorios o mentales para despertar la Kundalini son peligrosos, aún y si se llevan a cabo, ¿sí?, con la guía de un profesional. Con eso no se juega. Es la energía que lo anima todo. Ahora, si yo simplemente me quedo mentalmente quieto, primero, si yo con que yo atestigo la mente de por sí va entrando en un estado de equilibrio, ¿sí? Ni muy pura, ni muy activa, ni muy torpe. ¿Me sigues? Sí. Y todo eso se va reflejando en el cuerpo, ¿sí? Y en los centros energéticos y en todo lo demás. Claro, o sea, vos decís que es al revés, Antiguamente, nada de eso existía. Eso fue creado por los yogis, ¿sí? Por los que se consideraron yogis. Empezaron a desarrollar cualquier tipo de práctica. ¿Sí? Los que no pudieron quedarse quietos empezaron a hacer cosas, aunque pensando que haciendo cosas física o mental iban a llegar al autoconocimiento. o sea, el Kundalini Y hoy, está, hoy en día se ha hecho famoso, se da muchísima fuerza en el movimiento budista de que Buda realizó el ser por medio de Kriya Yoga. Lo hizo por medio de la autoobservación. Y contradice la misma biografía del Buda, donde abandonó todos sus esfuerzos y se dedicó a observarse a sí mismo, pero no físicamente, sino mentalmente. El único interés que pudo en el cuerpo era para darle lo suficiente para que estuviera vivo. O sea, fue del extremo de las autoridades a lo que él mismo definió como el punto medio, ¿sí? Ni mucho ni poco, ¿sí? Ni mucha comida, ni mucha actividad, ni mucho sueño, ¿sí? Ni mucho ni poco. Y empezó a observarse a sí mismo, pero no al cuerpo, sino a su mente. O sea, el cuerpo lo sentó debajo de un árbol y empezó a observarse a sí mismo, hasta que llegó a la conclusión, un momento, si estoy observando a mí mismo, ¿quién es el otro que observa a mí mismo? O sea, ¿sí? Me estoy observando a mí mismo. ¿Y quién es el que observa a mí mismo? O sea, que este mí mismo que estoy observando, que es la mente, no es el mí mismo, no es el sí mismo. Y así es como despierta. claro. Oíme, Kundalini sería la energía manifiesta del poder creativo, No, no. no, no aparece. Está allí, fluye, pero no aparece. Es la misma que anima todo. Alma quiere decir ánima, ¿sí? Anima, aquello que anima, ¿sí? Pero por eso digo, la energía, digo, Kundalini, no es la energía, viste que vos hablás en tu texto
de una energía manifiesta y no manifiesta. Ujú. Kundalini no es energía manifiesta, No, es no manifiesta. es no manifiesta. O Porque sea que, no se eh, materializa. ajá, Es la que dictamina el comportamiento del cuerpo. Por eso se dice que si está estancada en el chakra raíz, entonces es como animal. ¿Sí? El comportamiento del cuerpo es básicamente animal. Está arraigado en la supervivencia. Y dentro de la supervivencia está el miedo. ¿Mm? El miedo es la base de la supervivencia del cuerpo. Es lo que produce ese rush de adrenalina o para huir de la presa o esa adrenalina que surge, eso está ahí. Y luego entonces, por eso te pregunto, a lo mejor para liberar, ¿viste? luego Te entonces va pregunto. subiendo por aquí, entonces va subiendo por aquí, va subiendo por aquí, por aquí, por aquí, llega acá, todo eso está muy bien, ¿no? Ahora, si uno se queda quieto y no empieza a darse cuenta que eso empieza a suceder solo, 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 solo. Y de manera inofensiva, si no hay riesgo. Y esa liberación, César, si no es con Reiki, siguiendo la experiencia directa, como vos decís, ¿de qué depende? ¿O Le cómo hemos, se da? le hemos hablado mil veces de la gracia. De la gracia. Claro. La mente se queda quieta y la gracia absorbe la mente. Y la gracia es otro nombre para el ser. Estamos hablando de eso. Entiendo, entiendo. Porque el ser no puede negarse, ¿sí? El ser no puede, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Negar la entrada a su reino a aquel que se rindió por completo. Aquel que no quiere nada le dice, bueno, si no quieres nada de allá, pues tienes que venirte para acá, te tengo que dejar. ¿Dónde vas a ir? Si no tienes nada que hacer allá, te tienes que venir para acá. Esa es la parte simbólica, ¿ok? Utilizando formas, ¿ok? Y el ser como un lugar, si donde el individuo llega. Si ya no quieres nada de aquí, entonces no tienes nada que hacer allá, entonces te tienes que venir para acá. Y así es como llega la gran mayoría. No quiero saber nada de este mundo. De este mundo ya yo no quiero nada, porque ya lo hice todo, lo probé todo y todavía no soy feliz, ni estoy en paz. Cuando me di cuenta de que todo aquí es impermanente. Y me doy cuenta de que, por lógica inclusive, ¿cómo puedo obtener paz permanente, amor permanente y felicidad permanente de aquello que es impermanente? No tiene sentido. Entonces yo quiero paz permanente. Cuando digo lo que yo quiero es paz permanente, inconscientemente, ¿ok? Sin saberlo, estoy diciendo lo que quiero conocer es a mi propia realidad como paz permanente, que está aquí y ahora. Ahora, ¿por qué no tengo conocimiento de esa paz permanente? Porque estoy mirando para otro lado. Eso es todo. Cuando uno sueña, si por ahí uno tiene pesadillas y se despierta y dice, bueno, no era más que una pesadilla, pero te queda como un sabor amargo de la pesadilla, por un rato por lo menos. En este caso también pasa lo mismo. Cuando uno despierta al ser que uno es, cuando despierta del sueño de Maya, pasa lo mismo. Puede que pase, puede que no, y si pasa no importa, porque ya uno sabe que lo que uno es no está afectado ni porque el sueño sea dulce o una pesadilla, ni que tengas buenos sueños o pesadillas, tanto en la vigilia como en el sueño onírico, porque el sueño onírico no es diferente de la vigilia, simplemente que la vigilia aparentemente dura más y yo creo estar en control de ello. Me acuerdo una de las historias
que nos contaba el señor Ratanlal. Y me acuerdo, el día que contó esa historia, recuerdo clarito, era un lunes, estábamos en el salón de conferencia arriba de la cantina norte, en la cantina Punjab. Y escuchando la historia otra vez, había un atisbo, ¿sí? Otra pérdida temporal de sentido de individualidad. Nada más escuchando. Y contaba la historia de el papá de Sita, que era la consorte de Rama, el rey Janak, que en un sueño se vio como un mendigo. Andaba mendigando su comida, le dieron su comida, se fue a un bosquecito a comerse su comida tranquilito ahí, y de repente de la nada le salió un tigre. ¡Ra! Y se despertó de un susto. O sea, estaba despierto, pero todavía tenía miedo. O sea, tenía lo que tú estás diciendo, todavía sentía el miedo de la pesadilla, ¿no? Y se puso a pensar, ¿no? O sea, wow, que parecía tan real, ¿sí? Entonces, ¿cuál estado es real? ¿Sí? ¿El sueño onírico o la vigilia? Estoy aquí, en mi casa, en mi palacio, cómodo, no tengo que estar mendigándole comida a nadie, estoy rodeado de sirvientes. Entonces, ¿cuál es real? ¿Sí? ¿Cuál estado es real? Y realmente quería una respuesta. E hizo una especie de congreso donde mandó a llamar a todos los sabios del reino, ¿ok? Para que le dijeran cuál estado es real, la vigilia o el sueño onírico. Y todos los sabios que iban pasando por la corte le decían que ninguno de los dos era real, pero no le decían cuál era el estado real. Y entonces se molestaba con ellos y decía, bueno, estos son sabios, estos son tan ignorantes como yo. Y los iba metiendo presos, los iba mandando a la cárcel, a la cárcel, a la cárcel, a la cárcel. Y así pasaron días y días y días y días, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Un día estaba viendo por la ventana del palacio, sí, donde estaban todos y vio a un jovencito de 16 años, tenía Ashtavakra, y le llamó la atención, el niño lo mandó a llamar. Y cuando Ashtavakra viene pasando por la corte, ese niño, Ashta es 8, Vakra quiere decir deformaciones, que tenía 8 deformaciones físicas. Y cuando iba pasando por la corte, la gente se empezó a reír de él. Y se paró en el medio de la corte y dijo, ¿y ustedes se consideran sabios, ignorantes? ¿Ustedes creen que yo soy el cuerpo? Y siguió de largo. La corte se quedó callada, se quedó sorprendida. El rey se quedó sorprendida de la autoridad con la que hablaba ese adolescente. Y quedó todavía más fascinado con él. Y le preguntó finalmente, ¿cuál estado es real? Y le dijo, ninguno. ¿Sí? La vigilia no es real. El sueño onírico no es real. El sueño profundo no es real. Lo único real, la realidad, ¿sí? Es el testigo de los tres estados. Y tú eres eso. Y me acuerdo que escuchando al señor Ratanlal automáticamente, y esa felicidad, esa sonrisa idiótica aparentemente, y sentado ahí, algo que está brillando ahí como un sol, y él estaba hablando, y se me quedó mirando, se dio cuenta de lo que estaba pasando, y dejó de hablar y se empezó a reír también otra vez conmigo. Y decía, bueno, por lo menos uno está feliz. ¿Ok? Con eso es suficiente. O sea, uno entendió y uno está feliz. Con eso es suficiente. Refiriéndose a mí que estaba ahí sentado. Entonces es el olvido, ¿sí? Es el olvido de ser esa conciencia testigo. Es el olvido de ser lo que soy. Es el olvido encantado con lo visto, ¿sí? Uno se olvida del que ve, aquello que ve. Encantado con la ilusión, me olvido de que soy la realidad. Otra cosa, César,
Hoy me dijo otra amiga también que, que el ser no, el ser no, sí, sí era paz permanente, pero que no era amor. Bueno, Y eso, eso amor ya es energía, es un fenómeno, es una sensación. El ser es vacío de fenómeno, ¿sí? Es el vacío donde todos los fenómenos tienen lugar, el espacio donde todo sucede, pero claro, pero no es a amor. a ese espacio no le sucede nada. Claro, pero no es amor. En todo caso, hablando de simbología, como vos decías recién, Ishvara puede ser amor, pero no el ser. Correcto. Sí, el amor del ser, todavía le pertenece a el ser. Sí, sí, claro. Inseparable. Como es inseparable, sí, entonces también es eso, pero ¿dónde está el amor y el amado y lo demás también en el sueño profundo? En el sueño profundo lo que hay es beatitud plena. Por eso nos gusta dormir. En ese estado no hay dualidad, ni no dualidad, ni ignorancia, ni nada. Ahí la mente está completamente sumergida en su fuente. Pero como está dormida, entonces no hay autoconocimiento. Como está dormida, entonces es ignorancia plena. Cuando está despierto, es conocimiento pleno. Es ignorancia y conocimiento. El ser está más allá de la ignorancia y el conocimiento. Y el autoconocimiento está más allá del conocimiento y de la ignorancia. Bueno, y nosotros como Yo, buscadores, yo vi todo eso, yo no estaba familiar. Cuando yo llegué a India, yo no tenía el más mínimo conocimiento del hinduismo, ni absolutamente nada, ni estaba interesada en absolutamente nada. Allá fue que leí todo eso, yo leí todo eso, supe de todo eso. Yo lo escuchaba, pero no, yo estaba harto de tanto bla bla y de tanta práctica, y de tanto ritual. Yo decía, no, esto no puede ser. Algo intuitivamente decía, por aquí no es. Si vengo de ahí, vengo del trabajo social, vengo de la ayuda a la gente, si vengo del sacrificio a mí mismo por el beneficio de los demás, vengo del chamanismo, vengo de todo eso. Viví con mis maestros, si no quería nada de ellos, sino conocimiento, si serví para ellos. Así es. Llévame, tráeme, súbeme, bájame, búscame, ¿me entiendes? Y a cambio de ello me daban algo, sí, para vivir, techo, comida, tal vez un sueldito para que yo pudiera, ¿verdad? Cubrir mis gastos, pero no quería absolutamente nada. Salirme por ahí no es. Y luego llegué a India y me encontré con todo eso, que es el chakra, el tantra, el yantra, el mantra, la kundalini, la pura, tienes que hacer esto. Y decía, uy, Dios mío, que esto es una tortura. De verdad, todo esto. Hasta el punto que me mandaron para Tirumana, Malay, váyase para allá para que se olvide de todo esto por un rato. ¿Sí? Vacaciones espirituales. ¿Sí? Ya estaba de vacaciones materiales y me fui a la vacación espiritual. Y ahora vacación espiritual no haga nada, quédese quieto. Y ahí fue cuando empezó a producir un impacto el viaje a India, el quedarse quieto, el olvido de todo, del mundo, el material, el espiritual, ¿sí? Del esfuerzo.
de la tortura del conocimiento, ¿sí? Que te hace pensar. O sea que, O no estamos, si a lo que hablas de chakra empiezas a pensar en el chakra. A lo que hablas de reiki, energía, empiezas a pensar en ello. ¿Me sigue? sí, sí, Ahí está el sujeto, ¿ok? Interesado en un objeto que no existe como tal, es decir, como separado. ¿Sí? Sí. O sea, yo creo algo separado de mí cuando me creo a mí mismo como separado de algo. ¿Me sigues? sí, sí, sí. Estoy yo y la Kundalini, yo y la energía, yo y el chakra, yo y el tantra, yo y el mantra, yo y el esto, yo y el ser, el ego y el ser. Entonces nosotros como absoluto no somos amor, somos beatitud. A veces se le llama amor porque lo incluye todo, no excluye a nadie. ¿Sí? Claro, es una forma de decir nada más. Sí, lo que pasa es que el amor que uno, el amor que uno conoce, esa es una idea de amor, ¿no? Es una idea, es un pensamiento. Es el te amo, mi amor. Sí, es el concepto. El amor romántico, el amor de la familia, el amor por el trabajo, el amor por algo. El amor por algo, tiene que haber dos. Ese amor es dual. Como el absoluto lo incluye todo, César. ¿Sí? El poder creativo del absoluto, o Ishvara, o energía, diferentes nombres, no siempre es amor, ¿no es cierto? Esa energía crea, sostiene y destruye. Eso es todo. Crea, sostiene y destruye. Crea, sostiene y destruye. Crea, sostiene y destruye. Tanto la materia como el ego. Tanto Claro, soy yo la que le está poniendo ese término de amor a todo, claro, claro. crea, Pero, crea algo en el mundo, no sé, una especie, y luego crea un meteorito y destruye una especie llamada dinosaurio y los demás también. ¿Me sigues? sí, sí, sí. Crea un cuerpo, lo sostiene por un tiempo, luego lo destruye. No lo destruye, lo transforma, pero se le conoce como destrucción. ¿Sí? Crea, sostiene y destruye tanto a lo material, a lo grueso, como a lo mental, lo sutil. Pero, Yo una pero pregunta, el absoluto como tal no hace nada. Simplemente es. ¿por qué Jesús hablaba de amor? Pero ¿de cuál amor hablaba Jesús? Esa es la pregunta. Cuando tú preguntes de qué amor hablaba Jesús, porque no va a coincidir con el concepto de amor que uno tiene. Todos los maestros dicen que la única forma otra forma de llegarle al ser es por medio del amor. El amor tiene que decir, no tengo ni gustos ni aversiones. Baba decía, ama a todos, sirve a todos. ¿Sí? Y si no puedes amar a todos, por lo menos no le hagas daño a nadie. ¿Ah? Para que esa mente eso es una mente libre de juicio. ¿Me sigues? Donde se van los gustos y las aversiones. Porque el amor que uno conoce es real, pero es limitado. ¿Mm? No se niega el amor por la esposa, o la novia, o el hijo, o el hermano, o el padre, pero está limitado a un grupo de personas, ¿sí? O actividades en particular. ¿Mm? Entonces ese amor está contraído, es limitado. El real es expandido, ilimitado. Él incluye todo, se lo abarca todo.
lo permea todo. Bueno, entonces, finalmente, para aclarar, César, te pregunto desde la ignorancia absoluta. El Kundalini no está en la base, está en el corazón, en la base de la columna. ¿Dónde está? Eh, No está ubicado en ningún sitio, esa energía tampoco esa energía no está localizada como tal en ningún sitio. Ahora, que de una u otra forma cuando se revela, ¿sí? Se siente acá, no quiere decir que esté acá. Todo está allí. De hecho, todo es eso. ¿Por qué dicen que está en la base de la columna? Porque ahí se siente, ¿sí? Uno puede perfectamente sentir cómo esa energía se activa allí y empieza a subir. Pero este es quien la genera, ¿no? ¿Sí? Energía como sinónimo de fuerza. Sí, como una fuerza. Sí, hay personas que no se dan cuenta. Una de las primeras manifestaciones de la energía de la Kundalini es calor. El cuerpo se calienta y puede que transpire. Y muchas personas cuando vienen a este tipo de reuniones no se dan cuenta y de repente cuando empiezan a hablar, que es el primer contacto, ¿ok? Dicen, uy, sí, qué calor. Sí, sí. Qué calor. Es porque eso aparentemente se le atribuye a la influencia física, la presencia física del sabio, pero realmente es un movimiento interno. El buscador dentro de su ignorancia, identificado con el cuerpo, superpone esa limitación también al sabio y cree que él es el cuerpo. El sabio sabe que no es el cuerpo, que es la conciencia. En mi experiencia, César, Y lo que realmente está funcionando, disculpa que te interrumpa, es a nivel energético. ¿Sí? El mismo absoluto, por medio de su poder creativo, ahora también si lo llamo creativo, lo limito a creativo, crea, sostiene, destruye. Se utiliza el mismo poder que utilizó para crear la materia y a la mente para destruir a la materia y a la mente. claro, eso sería Dios. Toda elección exige una renuncia de algo. Claro. Y cuando yo elijo, bueno, no sé si elijo, no, yo no elijo, cuando se dice, cuando está decidido, destinado, qué sé yo, a que yo transite el camino de encuentro hacia el absoluto. Lo digo, no sé cómo decirlo, lo digo como puedo. Eh, Exige muchas renuncias de mi parte y eso es triste. Por Eh, eso, el problema es que uno va renunciando a cosas, pero lo que hay que renunciar es a la idea de que uno es el que renuncia, ¿sí? Hay que renunciar al renunciante, sí, al renunciante. Ramana decía, renuncia al que renuncia. claro, Hay que renunciar es al pensamiento, renunciar a la identificación con el cuerpo. Renunciar, identificarse con el cuerpo. Eso es renuncia de verdad. pero el cansancio eh, el cansancio fundamentalmente, por más que uno ya indague y sepa que Maya es un sueño, es el sueño de Ishvara, eh,
por más que uno sepa que uno es el ser, que soy el ser, el cansancio igual está, igual es real. Esa es la naturaleza del cuerpo. El sabio puede, Bueno, el sabio puede soltar esto. O sea, el sabio le da, si el cuerpo desaparece, el sabio le da igual. Pero el sabio sabe que hasta que este cuerpo o ese cuerpo no termine de hacer lo que vino a hacer, ¿sí? No puede hacer nada. Tiene que dejar que el cuerpo haga lo que vino a hacer. Tiene que agotarse, ¿sí? Llámalo karma, llámalo destino, llámalo como tú quieras, voluntad divina o por cualquier otro nombre, llámalo como tú quieras, tiene que agotarse. La hermana Maharshi murió, el cuerpo estaba tan cansado que llegaba, antes de morir, la gente se da cuenta que no tenía ni siquiera la fuerza para sostener la cabeza erecta. De repente, murió. Y le preguntaron que si él dormía, él dijo que no. El cuerpo se cansa, necesita descanso. O sea, fundamentalmente los ojos. Bueno, los cierras, porque la mente del sabio nunca entra en estado de ignorancia otra vez. ¿Me sigues? sí, sí te digo. Aun cuando haya pérdida de conciencia, aun cuando esté la experiencia de sueño profundo, ¿sí? De lo que se pierde es la conciencia del cuerpo. Uno tiene que irse acostumbrando poco a poco a eso. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y tratando de dormir me canso, pero si yo me quedo que hay estudios donde unos pocos minutos de meditación equivalen a X, Y, Z cantidad de horas de sueño. ¿Mm? Sí, yo me doy cuenta también, cuenta de eso. El cuerpo descanse, los órganos de los sentidos descansen. ¿No? Con respecto a eso de se hablaba recién de si esto era risoterapia o un consultorio psicológico o un grupo de amigos o idolatría o lo que sea, todas esas cosas, tengo la impresión, lo meditaba junto con cuando hablabas, tengo la impresión de que son como rellenos de de la enseñanza real, verdadera, como que son momentos de recreo, no sé cómo decirlo, como que son momentos de mesetas, Ya, no entiendo qué quieres decir otra vez. que todo esto de lo psicológico o de todo esto, de todas esas charlas más, a lo mejor menos relacionadas al conocimiento, mientras vos hablabas, yo lo meditaba junto con vos, ¿no? Eh, Me da la impresión que todas esas cosas son como momentos eh, como escalones en la subida del conocimiento, como mesetas. Sí, hay personas que no tienen idea de este conocimiento o lo tienen malentendido. Hay personas que fueron a este aquel gurú, a este y este, lo otro, pero realmente ni entendieron, a lo mejor ni siquiera indagaron de forma correcta. Hoy preguntaron, sí, hay gente que habla de su experiencia, pero después dudan, pero ¿habrá sido de verdad o habrá sido un engaño de mi propia mente? ¿Me sigues?
Y, Ajá. y eso sucede porque no hay alguien realmente que esté allí, ¿ok? Para darles una mano, con que puedan hablar, que le pueda aclarar, porque realmente la simplicidad del conocimiento y la simplicidad de la indagación. Entonces, hay personas que no tienen el más mínimo conocimiento o lo tienen errado. Y cuando hablan, ¿ok? Cuando comparten, no se dan cuenta que se están saliendo del tema o que están fuera del tema. Entonces uno los escucha, ¿ok? Porque no puedes cortarlos. Algunos que sí, otros que no, y otra vez los llevas al tema. ¿Me sigues? Hay que esperar a que se descarguen de toda esa confusión. ¿Ok? ¿Ya? Ok, ahora, escucha esto. ¿Me sigues? Sí, sí, sí. Hay personas que conocen el tema, ¿ok? Y lo tienen entendido, pero de repente cuando hablan se salen del tema. Por eso no, tampoco se puede juzgar, ¿sí? A las demás personas. Me acuerdo un día que salimos del salón de conferencia y yo venía con mi ego espiritual muy elevado. Es- Siempre me acuerdo de eso que estás por contar. Sí, es- creo que es lo que estás por contar. A ver, es- contale vos. Como si no lo tenía, me preguntó, ¿qué tal el ascendido? Nivel de las preguntas muy bajo. Me dice, muy bien, muy bien. Sí, claro, claro. No todo el mundo, Claro. uno está tan elevado como tú, ¿no? Está en tu nivel. Dice, tranquilo, esta noche antes de que me vaya a dormir, voy a pedir a Dios que se asegure que mañana todo el mundo tenga tu ¿Y elevado vos, nivel. y vos cómo reaccionaste? Nunca contás cómo reaccionaste. Bueno, una patada en, ¿Eh? una patada en el hígado espiritual. Pero pretendiendo ser inafectado el testigo de lo que me estaban diciendo y de la reacción. Está bien. Bueno, Paciencia, pureza, perseverancia. PPP, las 3P. sí, está bien, César. Esa es la paradoja, ¿no? Uno es el ser, pero hay que tener paciencia para darse cuenta de que uno ya es lo que es. ¿Qué tal? Perseverar es mantener a la mente bajo supervisión constante. No una, Sí. no una supervisión de vigilante de cárcel, ¿sí? Siempre me acuerdo yo de esa parábola de Jesús cuando cruza el río y hay tormenta y se agarra al mástil. Siempre me acuerdo de eso, esa determinación. Pese a las tormentas, que son muchas y fuertes. Y eso es la mente, ¿sí? A veces una garubita, a veces un chaparrón, a veces una tan tormentota, a veces un tornado, a veces puede ser cualquier cosa, pero aparece y desaparece, es un fenómeno. Bueno, La idea es mantenerse como lo que uno es, el ser lo que uno es, esa conciencia testigo del fenómeno. Más dejo al cuerpo y a la mente quieta, simplemente las observo, más me doy cuenta de quién soy. Más ignoro la ilusión, es decir, está allí, pero es ignorada, ¿sí? Es decir, no se reacciona ante ella. Cuando te dicen, no le hagas caso, ignóralo.
No quiere decir que no está, la persona está sentada en la mesa de al lado, pero te dice, ignóralo. Está allí. Simplemente no respondes, no reaccionas ante lo que suceda físicamente, mentalmente. Yo lo que quiero como ser que soy, es no darle importancia a esta Maya, no darle importancia, si esto es un sueño, esto es un sueño, ¿por qué me lo tomo tan a pecho? Bueno, porque te identificas con una pequeña parte del sueño que se llama sucio. Claro. Sucio es parte del sueño. Es el personaje más importante de tu sueño. El protagonista, el carácter principal. En fin, bueno, gracias César. Ok, ojalá. Chao. Chao. Qué loca. Lola. ¿no? Exacto. Quedan 3 minutos. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, lo dejamos por hoy. Nos vemos mañana.